El silencio en la casa era un monstruo con garras frías. Sofía, de apenas 7 años, lo sabía mejor que nadie. Se sentaba en el suelo de su habitación, un pequeño rincón que apenas le pertenecía, abrazando a Luz, una muñeca de trapo con un ojo de botón colgando. Luz era el último eco de su madre, un susurro de calor en un mundo helado. Afuera, los pasos de su madrastra, Raquel, eran secos, calculados, como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. Sofía encogía los hombros, tratando de hacerse más pequeña, de desaparecer entre las sombras del papel tapiz descolorido. Su padre, Marcos, estaba en algún lugar lejano, perdido en el laberinto de su trabajo y de un duelo que lo había vuelto ciego. Para él, la casa era solo un lugar para dormir. Para Sofía, era una jaula. La puerta se abrió sin previo aviso, y la figura de Raquel llenó el marco, recortando la poca luz que entraba. Sus ojos no miraron a la niña, sino al objeto en sus manos. Otra vez con ese trapo inmundo, siseó, y el aire se volvió más denso, más difícil de respirar. Sofía apretó la muñeca contra su pecho, un escudo inútil. «Es solo luz», susurró, su voz un hilo de telaraña. Raquel avanzó, su rostro una máscara de desprecio. «Es un recordatorio de lo que ya no está, un estorbo, como tú». Cada palabra era una piedra afilada. Sofía no lloró. Había aprendido que las lágrimas solo avivaban el fuego. En su lugar, sintió cómo el frío le subía por los pies, paralizándola. ¿Alguna vez has sentido cómo la presencia de alguien puede robarte el aire? Con un movimiento rápido y cruel, Raquel le arrebató la muñeca de los brazos. El hilo del ojo de botón finalmente se rompió. «Estas cosas no tienen lugar aquí», sentenció caminando hacia el closet del pasillo, un agujero oscuro lleno de cajas viejas y olvido. Sofía se levantó, sus pequeñas manos extendidas en una súplica silenciosa. No hubo gritos, solo el sonido ahogado de la puerta del closet al cerrarse, sepultando a Luz en la oscuridad. El clic del cerrojo fue definitivo, un punto final en su infancia. Raquel se dio la vuelta y la miró con una frialdad que quemaba. «Ahora limpia este desorden. No quiero verte». La puerta de la habitación se cerró, dejándola sola con el eco de la crueldad. Si vieras una escena así, ¿qué le gritarías al mundo? Sofía se quedó inmóvil en medio de la habitación vacía. Ya no tenía luz. El último puente hacia su madre había sido dinamitado. Se sentó en su cama. La colcha delgada y gastada no ofrecía consuelo alguno. Las palabras de Raquel resonaban en su cabeza, convirtiéndose en su propia voz interior. Estorbo, trapo inmundo, recordatorio. Empezó a creerlo. Quizás era verdad. Quizás había algo malo en ella, un defecto invisible que hacía que la gente no la quisiera. Su pequeño cuerpo temblaba, no de frío, sino de una soledad tan profunda que dolía físicamente, como un hambre que ninguna comida podía saciar. ¿Puede una niña de 7 años entender que no es su culpa? ¿O la culpa siempre encuentra un hogar en el corazón más inocente? Esa noche, bajo las sábanas, Sofía no lloró. Se acurrucó en posición fetal, abrazándose a sí misma, tratando de recordar el calor que ya no existía. Afuera, la vida seguía. El murmullo lejano de la televisión, el sonido de los autos pasando. Pero dentro de esas 4 paredes, el tiempo se había detenido en un instante de abandono absoluto. En la oscuridad, movió los labios sin emitir sonido, repitiendo una frase una y otra vez, como un rezo desesperado para no olvidarse de sí misma. «No soy mala, no soy mala». Era una pequeña llama luchando contra un vendaval, la última defensa de un alma que solo quería ser amada. ¿Era realmente pedir demasiado? Para Raquel, la victoria se sentía vacía, tan hueca como el pasillo oscuro donde había encerrado a la muñeca. Apoyada contra la pared, con la respiración agitada, no sentía poder, sino el mismo frío que había dejado en la habitación de la niña. La casa entera era un mausoleo para una mujer que nunca conoció. Cada fotografía en la repisa, cada libro en el estante, el aroma a lavanda que Marcos se negaba a cambiar, todo era un monumento a su predecesora. Sofía no era solo una niña, era la guardiana viviente de ese santuario, y esa muñeca, ese trapo inmundo, era la reliquia principal. Destruirla,
no era un acto contra la niña, sino un intento desesperado por exorcizar un fantasma que la ahogaba lentamente. ¿Cómo luchas contra un recuerdo perfecto? Ella había conocido a Marcos cuando él era solo un eco de hombre, devastado por la pérdida. Creyó que podía ser su salvación, la arquitecta de su nueva vida. Se enamoró de su vulnerabilidad, de la promesa de un amor que nacería de las cenizas, pero pronto descubrió que no estaba construyendo algo nuevo, sino simplemente reparando las paredes de un hogar que nunca sería suyo. Marcos le entregó las llaves de la casa, pero no las de su corazón. Ese espacio ya estaba ocupado, sellado para siempre. Raquel se convirtió en una administradora de la vida de otro, una sombra que caminaba por habitaciones llenas de la luz de otra persona. ¿Puede el amor florecer en un terreno que pertenece a los muertos? Su resentimiento creció en silencio, alimentado por la indiferencia de Marcos. Él no veía sus esfuerzos, sus pequeños cambios en la decoración, las cenas que preparaba con esmero. Sus ojos pasaban a través de ella, buscando un rostro que ya no estaba, y en Sofía lo encontraba. La forma en que la niña inclinaba la cabeza, la risa que a veces se le escapaba, todo era un puñal en el costado de Raquel. La niña se convirtió en la encarnación de su fracaso, en el recordatorio constante de que ella era la segunda, la reemplazante. Empezó a ver malicia en la inocencia, desafío en el silencio. La guerra de Raquel no era contra una niña de 7 años, sino contra el legado que esa niña llevaba en la sangre. La inseguridad era un veneno que corría por sus venas. Se sentía una impostora en su propia cama, en su propia familia. Para justificar su lugar, necesitaba que Sofía fuera el problema. Si la niña era difícil, desobediente, mala, entonces su propia dureza se convertía en una necesidad, no en crueldad. Era una narrativa que se repetía a sí misma hasta creerla. Marcos, perdido en su propio laberinto de dolor y trabajo, aceptaba sus quejas sin cuestionarlas. La negligencia de él se convirtió en el permiso tácito de ella. Cada palabra hiriente hacia Sofía era un grito desesperado de Raquel por ser vista, por reclamar un territorio emocional que sentía que le era negado. Cuando te sientes invisible, ¿a quién culpas por tu dolor? El silencio de Marcos era su cómplice. Él no la defendía, pero tampoco defendía a su hija. Su ausencia emocional creó un vacío de poder que Raquel llenó con su amargura. Quizás, en el fondo, ella también se sentía abandonada por él, atrapada en un matrimonio de 3 donde uno de los miembros era un fantasma intocable. Su crueldad hacia Sofía era un reflejo distorsionado de su propio dolor, una transferencia de la herida. No podía lastimar al hombre que amaba, no directamente, pero podía desmantelar el último vínculo viviente con su pasado. Era una lógica terrible y rota, la de un corazón que, al no recibir amor, se dedica a destruirlo en los demás. ¿Es la indiferencia una forma de abuso? Así, Raquel construyó un infierno para la niña, sin darse cuenta de que las paredes de esa prisión también la encerraban a ella. Cada noche se acostaba junto a un hombre que dormía de espaldas a ella, y en la oscuridad, la soledad era tan densa como la de Sofía en la habitación contigua. Había llegado a esa casa buscando un hogar y, en su intento por conquistarlo, lo había llenado de miedo y silencio. El abandono de Sofía fue también su propia sentencia, la destrucción de cualquier posibilidad de felicidad real. Se convenció a sí misma de que hacía lo correcto, lo necesario. Pero en el fondo, una voz le susurraba que estaba rompiendo a una niña, solo porque ella ya estaba rota. ¿Tú habrías hecho algo diferente en su lugar? El mundo de Sofía se encogió hasta caber en los pasillos silenciosos de su propia casa. Sin luz, la muñeca de trapo, no quedaba ningún ancla que la conectara con el recuerdo de su madre. Ahora, cada rincón era territorio de Raquel. Los días se convirtieron en una rutina de invisibilidad calculada. Aprendió a caminar de puntillas, a respirar más suavemente, a existir sin hacer ruido. Su risa, que ya era un sonido extraño y olvidado, se extinguió por completo. Se convirtió en una sombra que se deslizaba por las paredes, una experta en el arte de no ser vista para no ser herida. El silencio no era paz, sino un campo de minas donde cualquier paso en falso podía provocar una explosión de desprecio.
¿Alguna vez has sentido la necesidad de desaparecer en tu propio hogar? La hora de la cena era la tortura más refinada. Mientras Marcos y Raquel comían en el comedor, cuyas luces cálidas se derramaban por el pasillo, Sofía se sentaba sola en la cocina. Su plato era siempre más simple, a menudo las sobras frías del día anterior. El sonido metálico de su tenedor contra la cerámica era el único compañero en su banquete de soledad. Podía oír sus voces, a veces una risa apagada de su padre, y cada una de esas notas de felicidad ajena era como una pequeña piedra lanzada contra su corazón. Se tragaba la comida junto con las lágrimas que no se permitía derramar, sintiendo un hambre que no era de alimento, sino de pertenencia. Si escucharas la risa de tu familia desde una habitación fría y solitaria, ¿qué sentirías? Las tareas domésticas se convirtieron en su castigo diario, una carga desproporcionada para sus pequeños hombros. Raquel le asignaba limpiar los suelos, fregar platos que apenas alcanzaba en el fregadero y ordenar habitaciones que ella misma desordenaba a propósito. Sus manos, pequeñas y suaves, se enrojecieron y agrietaron por los productos de limpieza. El agotamiento se instaló en sus huesos, un cansancio profundo que no se iba con el sueño. No era la limpieza lo que la rompía, sino el mensaje detrás de cada tarea. No eres una niña, eres una sirvienta. Cada gota de sudor era una confirmación de la palabra que Raquel le había grabado en el alma: estorbo. ¿Puede el trabajo forzado robarle la infancia a un niño? La noche no traía alivio, solo una forma diferente de frío. Su cama, con una sola manta delgada y gastada, era una isla helada en la oscuridad de su cuarto. Se acurrucaba en un ovillo, tratando de generar calor con su propio cuerpo tembloroso, pero el frío parecía nacer desde adentro. Escuchaba el zumbido del calentador central que mantenía el resto de la casa confortable, y se preguntaba por qué ese calor no llegaba hasta ella. Era una metáfora perfecta de su vida. El amor y el confort existían. Estaban ahí, al otro lado de la puerta, pero una barrera invisible le impedía alcanzarlos. ¿Habrías conseguido dormir en esa cama helada, noche tras noche? En medio de ese desierto afectivo, encontró un oasis secreto. Debajo de su cama, en una vieja caja de zapatos, guardaba los libros que habían sido de su madre. Eran cuentos de hadas y novelas de aventuras. A altas horas de la noche, cuando toda la casa estaba en silencio, sacaba una pequeña linterna y se metía bajo las sábanas. Las páginas olían a ella, a un tiempo donde existió el calor de un abrazo. En esas historias encontraba mundos donde los niños eran héroes, donde la bondad era recompensada y el amor lo conquistaba todo. Era su única rebelión, su única ventana a la esperanza. Por 1 o 2 horas dejaba de ser Sofía, la niña invisible, para convertirse en una princesa o una exploradora. Pero la realidad siempre regresaba con la luz del día. Las palabras de Raquel se habían infiltrado en sus pensamientos, convirtiéndose en su propia voz interior. Cuando tropezaba, se decía a sí misma: «¡Qué torpe eres!». Cuando no entendía una tarea de la escuela, pensaba: «Eres tonta». Había internalizado el abuso hasta el punto de que ya no necesitaba a su madrastra para sentirse culpable. Ella misma se había convertido en su peor verdugo. La autoestima de una niña es como un castillo de arena, y las palabras de Raquel eran una marea incesante que lo erosionaba grano a grano, hasta que no quedó nada en pie. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que vive dentro de tu propia cabeza? Su padre, Marcos, era un fantasma con el que se cruzaba en los pasillos. Su duelo lo había convertido en un hombre ciego y sordo a la realidad de su propia casa. Pasaba junto a ella con una palmada distraída en la cabeza o un «pórtate bien» automático, sin ver realmente la tristeza en sus ojos ni los moretones en su alma. Su negligencia era una forma de abandono tan dolorosa como la crueldad activa de Raquel. Para Sofía, su padre no era un protector, sino el guardián de la jaula. Su ausencia emocional le gritaba que ella no era lo suficientemente importante como para ser defendida, ni siquiera para ser vista. ¿Es la indiferencia de un padre una herida más profunda que el odio de un extraño? Desde la ventana de su habitación, observaba a los otros niños del vecindario jugar en la calle.
Sus gritos de alegría, sus carreras, sus juegos, todo parecía pertenecer a un universo paralelo al que ella nunca tendría acceso. El cristal de la ventana era una frontera invisible pero infranqueable. A veces apoyaba la frente en el vidrio frío, empañándolo con su aliento, como si pudiera proyectarse a sí misma al otro lado, a esa realidad donde los niños reían sin miedo. Era una espectadora de la infancia, no una participante. La soledad se le pegó a la piel como una segunda capa, aislándola del mundo. ¿Qué le dirías a una niña que ha olvidado cómo jugar? El dolor emocional comenzó a manifestarse físicamente. Dejó de crecer al mismo ritmo que los otros niños. Estaba pálida, delgada, y unas ojeras permanentes se instalaron bajo sus ojos, dándole un aspecto de fragilidad perpetua. A menudo sentía un nudo en la garganta que le dificultaba tragar, y su estómago dolía constantemente por la ansiedad. Su cuerpo estaba contando la historia que su boca no se atrevía a pronunciar. Era un pequeño mapa de sufrimiento, donde cada hueso sobresaliente y cada mirada asustada eran coordenadas de su dolor. Si vieras a esa niña en la calle, ¿te darías cuenta de que su cuerpo estaba pidiendo ayuda a gritos? Un día, mientras limpiaba la sala, tropezó y derramó un vaso de agua sobre la alfombra. Fue un accidente mínimo, una mancha insignificante, pero la reacción de Raquel fue volcánica. No le gritó, lo cual habría sido casi un alivio. En cambio, la miró con un desprecio tan gélido y absoluto que a Sofía se le heló la sangre. Inútil, siseó Raquel, la palabra cortando el aire como un cuchillo. Ni siquiera puedes hacer una cosa tan simple sin arruinarlo todo. Sofía se quedó paralizada, el corazón latiéndole en los oídos, creyendo cada sílaba. En ese momento se convenció por completo de que ella era el problema, una pieza defectuosa que merecía todo el dolor que recibía. Si hubieras presenciado esa escena, ¿qué habrías hecho? Así transcurrían sus días en un ciclo interminable de miedo, soledad y autoculpa. Se estaba desvaneciendo lentamente, convirtiéndose en un eco en su propia vida. Ya no recordaba cómo se sentía un beso de buenas noches o una palabra de aliento. Su alma infantil estaba en modo de supervivencia, apagando todas las luces para no ser detectada, conservando la poca energía que le quedaba para soportar un día más. Se había acostumbrado tanto a la oscuridad que ya no buscaba la luz. Estaba atrapada en el fondo de un pozo y ni siquiera sabía que era posible gritar pidiendo ayuda. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un espíritu infantil sin una sola gota de amor? El cambio no llegó con un estruendo, sino con un susurro que atravesó una pared. Elías, el vecino del apartamento contiguo, un violonchelista retirado cuyo mundo se había reducido al silencio y los recuerdos, llevaba meses escuchando el eco sordo de una tristeza contenida. Pero esa noche fue diferente. Oyó la voz de Sofía, no en un llanto, sino en una letanía rota y desesperada que se filtraba por el yeso. No soy mala, no soy mala. No era la rabieta de una niña, era el rezo de un alma que se negaba a rendirse. Elías sintió cómo esas palabras le sacudían el polvo del corazón. Se levantó, sus viejas articulaciones protestando, y buscó el número del padre de la niña. Ya no podía ser un testigo silencioso. A veces, la neutralidad es solo otro nombre para la complicidad. Marcos llegó a casa como un sonámbulo despertado por una alarma de incendio. Las palabras de Elías, crudas y sin adornos, habían demolido la cómoda ignorancia en la que se había refugiado. Por primera vez, ignoró las excusas ensayadas de Raquel y miró directamente a los ojos de su hija. Lo que vio allí lo destrozó. No había desafío ni malicia, solo un terror tan profundo y antiguo que le heló la sangre. La verdad era una bestia innegable que ahora ocupaba el centro de la sala. Sin decir una palabra, empacó una pequeña maleta para Sofía, sus manos torpes por la culpa. La levantó en brazos, pesaba tan poco como un pajarito frágil, y salió a la noche, dejando atrás a Raquel, una estatua de incredulidad en medio de un hogar que ahora era solo una escena del crimen. La puerta de Elías se abrió a un mundo diferente. El apartamento olía a madera de violonchelo, a páginas de libros antiguos y a té de manzanilla. No era grande ni lujoso, pero estaba lleno de una calidez que Sofía no recordaba haber sentido nunca.
Estanterías repletas de partituras y novelas cubrían las paredes, y un viejo piano de cola ocupaba el lugar de honor en la pequeña sala. Elías no hizo preguntas. Simplemente tomó el abrigo de Sofía, la guió hacia un sillón mullido y la arropó con una manta de lana. Fue un gesto simple, silencioso, pero para una niña que solo había conocido manos que arrebataban o ignoraban, ese acto de pura y desinteresada bondad fue como la primera lluvia sobre una tierra reseca. ¿Puede un simple gesto empezar a sanar lo que las palabras han roto? Pasaron los días en un silencio respetuoso. Elías entendía que el alma de Sofía era como un animalito asustado. Cualquier movimiento brusco la haría huir de nuevo a su caparazón. En lugar de palabras, le ofreció música. Una tarde, se sentó al piano y sus dedos, aunque torcidos por la edad, tejieron una melodía suave y melancólica que llenó el aire de historias sin contar. Sofía, desde su rincón en el sillón, observaba hipnotizada. La música no le exigía nada, no la juzgaba. Cuando Elías terminó, se giró y con un leve gesto de la cabeza la invitó a sentarse a su lado. El miedo la paralizó. Había aprendido que cada acción, cada sonido, podía ser un error. Se acercó al imponente instrumento como quien se acerca a una bestia dormida, temiendo despertarla. En la música no hay errores. Pequeña, le susurró Elías, su voz un murmullo grave y amable. Solo hay sentimientos. Con esas palabras como permiso, Sofía extendió un dedo tembloroso y presionó una tecla. El sonido, una nota clara y solitaria, vibró en el silencio. Esperó el regaño, la crítica, pero no llegó nada. Solo la nota, suspendida en el aire, pura y simple. Presionó otra, y luego otra. Eran sonidos torpes, inconexos, el balbuceo de un lenguaje nuevo. Descubrió que podía crear sonidos tristes con las teclas graves y pequeños destellos de luz con las agudas. El piano no le devolvía una mirada de desprecio. Se convirtió en un espejo que reflejaba lo que había en su interior, sin juicio alguno. ¿Alguna vez has encontrado una forma de decir lo que no tienes palabras para expresar? La música se convirtió en su voz. Las melodías que brotaban de sus dedos contaban la historia de la muñeca perdida, de las cenas en soledad, del frío que se metía en los huesos. Eran composiciones caóticas y hermosas, llenas de la disonancia de su dolor y los pequeños acordes de una esperanza naciente. Elías se convirtió en su público, su mentor y el abuelo que nunca tuvo. No la estaba arreglando, le estaba dando un espacio seguro para que ella misma pudiera unir sus piezas rotas. En esa pequeña sala, una niña que había sido silenciada descubrió que podía crear belleza a partir de sus cicatrices. Ya no era un estorbo, era una artista. A veces, todo lo que un niño necesita es que alguien finalmente escuche su canción. La música había sido su refugio, pero el mundo fuera del apartamento de Elías no tenía la misma armonía. Al entrar en la nueva escuela, Sofía sintió que todas las miradas se clavaban en ella, desnudando su fragilidad. Era la niña nueva, la que no hablaba, la que se vestía con ropas sencillas y ligeramente pasadas de moda, que un culpable Marcos y un bondadoso Elías le compraban. Los otros niños, con la crueldad inocente de la juventud, formaron un círculo a su alrededor, un círculo del que ella estaba excluida. El patio de recreo se convirtió en una réplica de su antigua casa, un lugar lleno de ruido, en el que ella se sentía dolorosamente invisible. La alegría de sus descubrimientos musicales se veía opacada por una ansiedad social que le anudaba el estómago, recordándole que escapar de una jaula no significaba saber cómo volar. El ataque no tardó en llegar, no con golpes, sino con susurros afilados como cristales rotos. Un grupo de niñas, lideradas por una que parecía disfrutar de su poder, la apodaron la Niña Fantasma. Se burlaban de su silencio, de su forma de mirar al suelo, de su palidez. Un día, en el comedor, una de ellas derramó su jugo deliberadamente sobre el cuaderno de Sofía, el único donde anotaba sus torpes composiciones. «Uy, perdón, fantasmita, es que no te vi», dijo la niña con una sonrisa maliciosa. El resto del grupo rió. Para Sofía, esa risa fue un eco directo de la frialdad de Raquel. La vieja voz en su cabeza
despertó de su letargo para susurrarle la mentira que casi había olvidado. «Eres un estorbo, no perteneces a ningún lugar». Impulsado por un orgullo protector, Elías la inscribió en un pequeño recital para jóvenes talentos locales. Creía que el aplauso del público sería el bálsamo que necesitaba su autoestima. Pero cuando Sofía subió al modesto escenario, las luces la cegaron y las caras anónimas del público se fusionaron en una sola mirada gigante y acusadora, la de Raquel. Sus dedos, que en la intimidad danzaban sobre las teclas, se volvieron de plomo. El pánico le subió por la garganta. Ahogándola, tocó las primeras notas, torpes, disonantes, un error, luego otro. El silencio que siguió fue peor que cualquier abucheo. Humillada, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, se levantó y corrió, dejando atrás el piano, el público y el sueño que se había hecho añicos. De vuelta en el apartamento, el piano se convirtió en un monstruo silencioso. Ya no era su confidente, sino el testigo de su fracaso. Sofía se negó a tocarlo, ni siquiera a mirarlo. Se refugió de nuevo en el silencio, en la inmovilidad, sentada durante horas junto a la ventana, observando un mundo del que se sentía completamente desconectada. Elías intentaba hablarle, le preparaba su té favorito, pero ella había levantado los muros de nuevo, más altos y gruesos que antes. La esperanza que había florecido en su interior se sentía ahora como una cruel mentira, una primavera falsa que había dado paso a un invierno aún más crudo. ¿Alguna vez has construido un castillo de arena solo para verlo derrumbarse con el primer soplo de viento? Marcos, en su torpe intento por reparar lo que no entendía, apareció con regalos: un vestido caro, partituras de compositores famosos, promesas de un profesor mejor. Pero sus gestos solo subrayaban la distancia entre ellos. Él no sabía cómo hablar del dolor real. Durante una visita, tratando de llenar un silencio incómodo, mencionó casualmente que se había cruzado con Raquel en la calle. «Se ve más vieja, cansada», dijo, sin darle importancia. Pero para Sofía, la simple mención de ese nombre fue como si el fantasma de su madrastra se materializara en la habitación, con su aliento helado y su mirada de desprecio. El pasado no estaba enterrado. Era una bestia dormida que acababa de despertar, hambrienta. La duda se instaló en su corazón como un parásito. Quizás las niñas de la escuela tenían razón. Quizás Raquel siempre tuvo razón. A lo mejor ella realmente era defectuosa, una nota equivocada en la sinfonía del mundo. La idea de abandonar la música por completo se presentó como un alivio seductor. Si no lo intentaba, no podía volver a fallar. Si se mantenía pequeña e invisible, nadie podría hacerle daño. Era la lógica retorcida que la había mantenido a salvo en su infancia, una estrategia de supervivencia que ahora amenazaba con convertirse en su sentencia de por vida. El dolor del presente era tan agudo que casi sentía nostalgia por la predecible miseria del pasado. ¿Tú también has pensado en rendirte cuando el fantasma de tu dolor regresa con más fuerza? Una noche, Elías no intentó convencerla de volver al piano. En cambio, se sentó a su lado junto a la ventana y, por primera vez, le habló de sus propias cicatrices. Le contó sobre su debut como violonchelista, una noche en la que el miedo le paralizó las manos y tocó tan mal que pensó que su carrera había terminado. Le habló de la soledad que sintió tras perder a su esposa, un silencio tan profundo que creyó que nunca más volvería a crear música. No le ofreció soluciones mágicas ni palabras de ánimo vacías, simplemente le mostró que ella no estaba sola en su miedo. «El miedo no desaparece, pequeña», le dijo con su voz grave. «Quizás simplemente aprendemos a hacerle un sitio en el escenario, junto a nosotros». Luego, el anciano se levantó y de un viejo baúl sacó un violonchelo cubierto de polvo. Le explicó que había pertenecido a su esposa, una compositora. Tras su muerte, él guardó el instrumento y el silencio se apoderó de su casa durante años, una prisión autoimpuesta muy parecida a la de Sofía. Le mostró una partitura amarillenta, una pieza que su esposa había dejado inacabada. «Crear belleza», Sofía le dijo, colocando la partitura sobre el atril del piano. «No se trata de la perfección ni de los aplausos, es un acto de rebelión. Es nuestra forma de gritarle al silencio que no ha ganado».
El desafío no era tocar para otros, sino terminar la canción que el dolor había interrumpido. Sofía se quedó sola en la penumbra, con las palabras de Elías resonando en el aire. La partitura inacabada sobre el piano parecía un mapa hacia un lugar desconocido. En el reflejo oscuro del cristal de la ventana, vio la imagen de una niña asustada, la misma que se escondía de Raquel, pero esta vez vio algo más detrás de sus propios ojos, un destello de la tenacidad que la hizo susurrar: «No soy mala». En la oscuridad, pensó en el silencio de su antigua casa, el silencio de su humillación en el escenario, el silencio del duelo de Elías, y tomó una decisión. Se levantó, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre la madera. Se sentó frente al piano, no como una víctima, sino como una guerrera. Ella había caído, sí, pero algo muy dentro de ella no le permitió quedarse en el suelo. 10 años después, el aire del conservatorio vibraba con una expectación casi sagrada. El silencio era tan denso que se podía cortar. Sentado en la tercera fila, Marcos sentía un nudo en el estómago, una mezcla de orgullo y una ansiedad que no sabía nombrar. Cuando ella apareció en el escenario, contuvo la respiración. No era la niña frágil de sus recuerdos, sino una joven de 17 años cuya serenidad llenaba el espacio. Se movía con una gracia y una confianza que le resultaban extrañas, casi ajenas. Se sentó ante el imponente piano de cola, no como una niña a punto de ser juzgada, sino como una reina reclamando su trono. Por un instante, Marcos se sintió como un intruso, un espectador accidental en la vida de alguien a quien creía conocer. Las primeras notas cayeron en el silencio como gotas de lluvia en un lago helado. Eran melancólicas, disonantes, llenas de un eco de soledad que a Marcos le resultó dolorosamente familiar. Era el sonido de pasillos vacíos, de puertas cerradas, de una risa infantil que se había extinguido demasiado pronto. La música no era solo una melodía, era un lenguaje, y le estaba contando una historia que él se había negado a escuchar durante años. Cada acorde era un recuerdo que emergía de la niebla de su negligencia: la muñeca de trapo, las cenas solitarias en la cocina, la forma en que Sofía aprendió a hacerse invisible. La pieza no era una acusación, era algo mucho más poderoso. Era un testimonio. Es posible ignorar un dolor cuando éste aprende a cantar. La composición se transformó, volviéndose una tormenta de notas rápidas y caóticas. Era el sonido del miedo, de la ansiedad de una niña que temía cada paso, cada palabra. Marcos sintió el pánico de Sofía en la tensión de las cuerdas del piano, la crueldad de las palabras de Raquel en las disonancias agudas que parecían arañar el aire. No estaba escuchando música, estaba reviviendo el infierno que había permitido que floreciera bajo su propio techo. Se encogió en su asiento, deseando desaparecer, pero la música lo mantenía cautivo, obligándolo a enfrentar cada fantasma, cada omisión, cada vez que miró hacia otro lado. Se dio cuenta de que el silencio de su hija no había sido paz, sino el ruido ensordecedor de una batalla que ella libró completamente sola. De repente, la tormenta amainó, dando paso a una melodía de una simplicidad desgarradora. Era un tema solitario, repetitivo, que hablaba de anhelo y de una espera interminable. Era la canción de una niña pegada a una ventana, observando un mundo al que no pertenecía. Marcos cerró los ojos, pero las imágenes eran más nítidas que nunca. Se vio a sí mismo, un fantasma en su propia casa, demasiado perdido en su propio duelo para notar que su hija se estaba ahogando a su lado. Su indiferencia, su ceguera voluntaria, ahora tenía una banda sonora. Las lágrimas comenzaron a quemarle los ojos, lágrimas de una culpa que había tardado una década en encontrar una salida. ¿Puede el arrepentimiento cambiar el pasado? Entonces, un nuevo tema musical emergió, tenue al principio, como un rayo de sol filtrándose a través de nubes de tormenta. Eran acordes cálidos, llenos de una bondad inesperada. Era Elías. Era el sonido de una puerta abriéndose a un refugio, el aroma del té de manzanilla, la voz grave de un anciano diciendo: «En la música no hay errores». La melodía de Sofía comenzó a ganar fuerza, a enderezarse, a encontrar su propia voz en medio del caos anterior. Marcos comprendió con una claridad devastadora que la salvación de su hija no había venido de él. Su padre,
sino de un extraño que simplemente se había atrevido a escuchar. Él no había sido su protector, había sido parte de la oscuridad de la que ella tuvo que escapar. La música volvió a la confrontación. Los temas oscuros del principio regresaron, pero esta vez la melodía de Sofía no se acobardó. Se enfrentó a ellos, los envolvió, los transformó. Era una batalla épica sobre las teclas de marfil, el recuerdo del abuso contra la fuerza de la resiliencia. Se escuchaba la humillación de un recital fallido, el miedo al juicio, pero luego una resolución poderosa, un tema que se negaba a ser silenciado. Sofía ya no huía de su pasado, lo estaba dirigiendo, convirtiendo sus cicatrices en la estructura de una obra maestra. Marcos ya no lloraba por culpa, sino por un asombro abrumador. Estaba presenciando el nacimiento de una fuerza que él no le había dado, pero que ahora admiraba con todo su ser roto. El final fue una explosión catártica. Todos los temas de su vida, el dolor, la soledad, la bondad, la lucha y la victoria, se fusionaron en un crescendo que sacudió los cimientos del auditorio. No era un final feliz y simple, sino uno real, complejo y triunfante. Era el sonido de un alma que había viajado por el infierno y había regresado con fuego en las manos. La última nota resonó en el aire, vibrando con una fuerza y una claridad absolutas, antes de desvanecerse en un silencio perfecto y sobrecogedor. Sofía se quedó inmóvil por un segundo, con las manos suspendidas sobre el teclado, como si acabara de liberar al mundo la historia completa de su corazón. El teatro estalló. La ovación fue un trueno, un muro de sonido y admiración. La gente se puso de pie, gritando «¡Bravo!», conmovida hasta las lágrimas por la pura emoción que la joven pianista había desatado. Todos aplaudían, excepto un hombre en la tercera fila. Marcos estaba paralizado, incapaz de mover un músculo. El aplauso del mundo entero para su hija solo servía para resaltar el silencio de sus propias manos. La vio allí, en el escenario, bañada en luz dorada, una diosa forjada en el fuego que él no había sabido apagar. La reconoció, por fin. Pero, ¿la reconoció demasiado tarde? Sofía se levantó e hizo una reverencia, una sonrisa serena y genuina, iluminando su rostro. Mientras se enderezaba, sus ojos barrieron la multitud y, por un instante, se encontraron con los de su padre. En su mirada no había rencor, ni ira, ni siquiera la necesidad de un reconocimiento. Había algo mucho más poderoso, una paz tranquila, una plenitud que ya no dependía de él. En ese cruce de miradas, el universo cambió de eje. Ella ya no era la niña que esperaba su aprobación. Él era solo un hombre entre la multitud, un testigo tardío de la mujer en la que ella se había convertido, no gracias a él, sino a pesar de él. Si estuvieras en su lugar, ¿podrías perdonar? El dolor no tiene por qué ser el final de la historia. A veces es el comienzo de la canción más hermosa. Si la historia de Sofía te conmovió, suscríbete a nuestro canal. Dale un me gusta para que más personas puedan escuchar su melodía y comparte este video para recordarle al mundo que hasta la semilla más pequeña puede romper el concreto para encontrar la luz. Tras el último eco del aplauso, el silencio del camerino era un santuario. Marcos entró sin llamar, una figura encorvada por el peso de una década de culpa. Sus ojos, enrojecidos y húmedos, no se atrevían a encontrar los de ella. Sostenía el programa del concierto con manos temblorosas, como si fuera la prueba irrefutable de un crimen. «Tu música», comenzó, pero la voz se le quebró. No había palabras para el abismo que los separaba. Sofía, envuelta en la serena luz del espejo, simplemente lo observó. Ya no era la niña que anhelaba su mirada. Era una mujer que había aprendido a ser su propia luz. En su calma no había perdón ni condena, sino una distancia tranquila, la paz de quien ha navegado su propia tormenta y ha llegado a la orilla sin esperar un barco de rescate. Ella no le ofreció un abrazo ni palabras de consuelo. En su lugar, le extendió una invitación. «Elías está esperando afuera. Le encantaría conocerte». Era un puente, no hacia el pasado, sino hacia su presente. Un presente que ella había construido con la ayuda de otro hombre. Al presentarlos, Sofía no estaba uniendo a un padre y a un mentor,
Estaba mostrando el ecosistema de su salvación. Marcos estrechó la mano arrugada de Elías, sintiendo la fuerza silenciosa que había protegido a su hija cuando él no lo hizo. La conversación fue torpe, llena de silencios, pero en ese encuentro se plantó una semilla no de olvido, sino de una nueva forma de relación, una basada en la verdad de lo que fue y el respeto por quien ella era ahora. ¿Puede un lazo roto volver a tejerse con hilos de arrepentimiento? Con el tiempo, la música de Sofía trascendió los conservatorios. Usando el prestigio de su creciente carrera, creó la Fundación Elías, un refugio donde la música se convertía en terapia para niños que, como ella, habían conocido el silencio del abandono. No les enseñaba a ser virtuosos, les enseñaba a hacer ruido, a traducir sus heridas en melodías, a encontrar una voz cuando el mundo se la había negado. Se la veía a menudo sentada en el suelo de un aula colorida, rodeada de pequeños que aporreaban teclados o rasgaban guitarras con más emoción que técnica. En los ojos de un niño tímido que tocaba su primera nota, ella no veía su propio reflejo, sino la prueba de que una sola llave puede abrir miles de jaulas. ¿Qué mayor victoria que transformar tu cicatriz en el mapa de escape para otros? Un día, mientras caminaba por la ciudad, la vio. Raquel estaba sentada sola en la banca de un parque, alimentando palomas con una lentitud mecánica. El tiempo no había sido amable. La dureza de su rostro se había hundido en surcos de amargura. Su mirada estaba vacía, perdida en un horizonte que solo ella podía ver. No hubo confrontación, solo un cruce de miradas fugaz y anónimo. Sofía sintió una punzada, no de odio, sino de una extraña y lejana compasión. Raquel estaba atrapada en la misma casa de silencio que había construido para una niña, solo que ahora las paredes eran invisibles y la llevaba a todas partes. Siguió su camino, el sol en su rostro, comprendiendo que el verdadero castigo para quienes viven en la oscuridad es que nunca llegan a ver la luz. Años más tarde, Marcos le entregó una pequeña caja. Dentro, restaurada con un cuidado casi reverencial, estaba Luz, la muñeca de trapo con sus 2 ojos de botón intactos. Él la había encontrado al vaciar la vieja casa, un fantasma olvidado en la oscuridad de un closet. Sofía la tomó en sus manos. Ya no sentía el dolor agudo del abandono, sino el eco tierno de la niña que fue, la que susurró, «No soy mala en la oscuridad». Agradeció a su padre con un gesto que sellaba una paz tácita. No se llevó la muñeca a su casa. La colocó en una vitrina de cristal en la sala principal de su fundación, con una pequeña placa que decía, «Para que ninguna voz vuelva a necesitar un escondite». El símbolo de su mayor dolor se había convertido en el guardián de la esperanza de otros. Sofía nunca dejó de componer. Su música se volvió la banda sonora de muchas vidas, una mezcla de melancolía y una fuerza inquebrantable. A menudo se sentaba al piano junto a una gran ventana, no para mirar un mundo al que no podía unirse, sino para observar un horizonte lleno de posibilidades que ella misma había creado. Su historia no era sobre el perdón que se otorga, sino sobre la paz que se conquista. No necesitaba que su pasado fuera borrado, lo había integrado, convirtiendo cada nota de dolor en una parte esencial de su sinfonía. El rechazo no la definió, la impulsó. El abandono no la destruyó. Le enseñó a construir un hogar dentro de sí misma. Ella fue rechazada por quien debería amarla, pero fue acogida por el mundo.